Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una historia de un alimento muy preciado en México, la leyenda azteca del maíz. Esperamos que sea de tu agrado. Hace muchos soles y lunas, las personas solo comían animales, insectos y raíces amargas. Muchas veces sus comidas eran aburridas y desabridas. Además, el alimento era escaso y el hambre constante. Había un rumor de que entre las montañas existía una planta de frutos dorados y luminosos que los podría alimentar para siempre. Algunos valientes intentaron conseguirla, pero les fue imposible. Desesperados, los hombres levantaron sus rostros hacia el cielo y suplicaron a los dioses por ayuda. Los dioses desde lo alto del cielo escuchaban con atención. Sabían que el maíz, el más sagrado de los granos, era la respuesta, pero había un problema. El maíz no se hallaba en el campo ni en los árboles, sino escondido en lo profundo de una montaña gigantesca, el Tonacatépetl, la montaña del sustento. Varios dioses intentaron liberar el maíz. Primero lo intentó Tezcatlipoca, quien con su fuerza oscura golpeó la montaña con su pie de obsidiana, pero solo hizo retumbar la tierra. Luego vino Tlaloc, señor de las lluvias, y envió rayos y tormentas tratando de partir la roca. Huehueteotl, el dios del fuego viejo, intentó derretirla. Todos fracasaron. Entonces Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios sabio y compasivo, observó en silencio. Él no buscó la fuerza, sino la astucia e inteligencia. Caminó entre los hombres y sintió su hambre, pero también su esperanza. Como amaba a los hombres, se dispuso a ayudarlos. En secreto se puso a meditar cómo podría conseguir el maíz. De pronto vio una pequeña hormiga roja que pasaba e iba cargando un grano de maíz. El dios sorprendido empezó a platicar con la hormiguita, que muy amablemente le contó todo acerca del camino que debía atravesar para llegar hasta el maíz. Pero había un problema. El camino era estrecho y no podía pasar nadie con gran tamaño. Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y le pidió a la hormiguita que lo guiara. Así, las dos hormigas caminaron por grietas estrechas, húmedas y oscuras. Pasaron muchas dificultades y tuvieron que enfrentarse a depredadores, la lluvia e incluso el miedo de ser pisados. Tardaron días, pero era tanto el amor del dios a la humanidad que no se rindió. Finalmente llegaron al centro de la montaña. Allí, como un tesoro enterrado por los dioses, estaba el maíz, granos dorados como el sol, suaves y rebosantes de vida. Quetzalcóatl tomó un solo grano y emprendió el regreso. Lo llevó a los hombres y les enseñó cómo sembrarlo, cuidarlo y cosecharlo. Les mostró cómo hacer tortillas, tamales, atole y pinole. Desde entonces los hombres aprendieron a vivir con la tierra, a agradecer cada grano y cada lluvia. El maíz no era solo comida, se volvió vínculo e identidad. Y así fue como, gracias a la sabiduría de Quetzalcóatl y a la bondad y valor de una hormiga, el maíz llegó a los hombres. ¿Qué te pareció esta historia? Recuerda que la inteligencia y el valor te pueden ayudar más a resolver tus problemas que usar la fuerza bruta, y que incluso los más pequeños pueden ser de gran ayuda. Gracias por tu apoyo al canal. Estamos cerca de llegar a los 5,000 suscriptores. Por favor, comparte el video con tus amigos para que podamos crecer y seguir contando historias. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!